Biblia. María Magdalena era una parte del círculo íntimo de Jesús y la amaba profundamente. Fue el primer testigo de la resurrección y ella llevó la buena noticia a los apóstoles el día de Pascua. Ella es una santa y un modelo para todos los cristianos que se esfuerzan por alcanzar la santidad. Más allá de eso, sabemos poco acerca de su apariencia, su edad, ocupación, las relaciones familiares o la muerte. Se estima que era de Magdala, donde nuevas excavaciones sugieren que los cristianos y los judíos se llevaban muy bien e incluso adoraban juntos en las mismas sinagogas. Sin embargo, no es verdad que era la esposa de Jesús, ni que tuviera hijo con Jesús, que son los antepasados de los reyes merovingios de Francia, como dice Dan Brown, atribuyéndole el mote de Santo Grial porque llevaba el linaje real de Jesucristo. Ella no estuvo presente en la última cena, ni fue la sucesora de Jesús, ni una sacerdotisa como suelen decir algunos gnósticos y activistas feministas. En el artículo publicado en Catholic News Service, los eruditos tratan de corregir la tradición cristiana sobre María Magdalena, escrito por Jerry Filtó, se afirma: en el año 591 el Papa San Gregorio Magno predicó un sermón en el que identificó como una misma persona las figuras del Nuevo Testamento de María Magdalena, la pecadora que ungió los pies de Jesús y los lavó con sus lágrimas, y la María, que era hermana de Lázaro y Marta de Betania. A pesar de que solo se estaba reflejando una tradición que había ganado algo de terreno en Occidente y fue resistida por muchos de los primeros teólogos de la Iglesia, el sermón se convirtió en un punto de referencia para la enseñanza y la predicación en Occidente, dijo el padre Raymond C. Collins, un experto en el Nuevo Testamento en la Universidad Católica de América. La identificación de María Magdalena como una mujer pecadora, arrepentida, se solidificó en la Iglesia latina durante siglos por el uso de esa historia, que se informa en el 7º capítulo de Lucas, que era la lectura del Evangelio de la fiesta de María Magdalena el 22 de julio. De hecho, en el calendario romano antes del Concilio Vaticano II se llamaba la fiesta de María Magdalena penitente. El padre Collins señaló que esto cambió en 1969 con la reforma del misal romano y el calendario romano. Desde entonces, la lectura del Evangelio de la fiesta de María Magdalena ha sido el capítulo 20, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18 del Evangelio de San Juan. El padre William Saunders, profesor de catequesis y teología en Notre Dame, ofrece una explicación clara de la confusión sobre la identidad de María Magdalena. En los Evangelios hay 3 personajes particulares que participan en la controversia. María Magdalena, una seguidora de nuestro Señor, Juan 20 del 11 al 18. La mujer penitente anónima, Lucas 7 del 36 al 50. Y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, Lucas 10 del 38 al 42. En Occidente, sobre todo desde el tiempo del Papa San Gregorio Magno, los 3 personajes han sido identificados como Santa María Magdalena. Sin embargo, en el este, los 3 personajes han permanecido separados, y Santa María Magdalena y Santa María de Betania tienen fiestas separadas. San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, todos se abstuvieron de abrir opinión final. Así que, ¿por qué el Papa San Gregorio fusionó los 3 personajes en uno? En primer lugar, es necesario examinar las referencias específicas a la mujer llamada María Magdalena en los Evangelios. Ella era una de las mujeres que acompañaron a Jesús y los apóstoles. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana
y muchas otras personas que le asistían con sus medios. Lucas 8 del 1 al 3. También el Evangelio de San Marcos confirma que el Señor había expulsado 7 demonios de María Magdalena. Marcos 16:9. María Magdalena también estuvo al pie de la cruz durante la crucifixión. Marcos 15:40, Mateo 27:56 y Juan 19:25. Ella también fue testigo de la sepultura de Cristo y en la Pascua fue la primera en descubrir la tumba vacía y luego la primera en ver al Señor resucitado. Juan 20 del 1 al 18. Teniendo en cuenta las referencias específicas a María Magdalena, el segundo paso es examinar si María Magdalena también puede ser la mujer penitente que se encuentra en el Evangelio de San Lucas 7 del 36 al 50. Recuerde que la mujer penitente entró en la casa de Simón el fariseo. Ella lloró y sus lágrimas cayeron sobre los pies de nuestro Señor. Ella ungió sus pies con aceite perfumado y los secó con sus cabellos. Simón el fariseo se dijo a sí mismo: si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Es una pecadora, una obvia referencia a su ser intocable por el pecado grave del adulterio, la fornicación o la promiscuidad. Al final, Jesús perdona a la mujer penitente. Esta escena es parte del ministerio de Jesús en la zona del mar de Galilea. Además, justo después de la declaración de perdón de Lucas 7:50, María Magdalena es mencionada por su nombre como seguidora de Jesús y se la identifica como de la cual 7 demonios habían salido. Lucas 9 del 1 al 3. Tenga en cuenta que Magdalena se deriva de Magdala. Magdala, situada en el mar de Galilea, cerca de Tiberíades, era una ciudad rica, conocida por sus pesquerías prósperas. Los romanos destruyeron la ciudad debido a su depravación moral y su participación en la revuelta judía. Curiosamente, en el Talmud, la palabra Magdalena se deriva de la expresión rizar el pelo de las mujeres, que significa adúltera. A pesar de que la mujer penitente de Lucas 7 no se identifica específicamente como la María Magdalena de la cual habían salido 7 demonios de Lucas 8, uno podría fácilmente llegar a esa conclusión, al igual que lo hizo el Papa San Gregorio. Por otra parte, la tradición primitiva de la Iglesia también ha confirmado esta conexión. El tercero y más difícil paso de la investigación es ver si María Magdalena podría de hecho ser María de Betania. Después de Lucas 8, el Evangelio en los capítulos 9 y 10 relaciona historias tales como el milagro de la multiplicación de los panes, la transfiguración, el exorcismo de un niño poseído y enseñanzas sobre el discipulado. Nuestro Señor entonces viajó a un pueblo, es decir, Betania, aunque no se especifica por Lucas, a la casa de Marta, que tenía una hermana llamada María, Lucas 10, del 38 al 42. Ahí Marta preparó una comida para nuestro Señor. Mientras que el Evangelio de San Lucas no identifica específicamente a María Magdalena con María de Betania, el Evangelio de San Juan ayuda a resolver el problema. En Juan 12 del 1 al 11, Jesús llegó a Betania, el pueblo de Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Marta servía una comida. María ungió los pies de nuestro Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Tenga en cuenta que esto es una escena diferente de la unción por la mujer penitente en la casa de Simón el fariseo en Lucas 7. Sin embargo, el mismo tipo de acción en ambas escenas sugiere el mismo actor, es decir, María Magdalena. Por otra parte, en Juan 11, la escena anterior donde Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, el Evangelio dice: había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo, que era de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Esta María,
cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Juan 11, del 1 al 2. Aquí María se identifica como la que ungió al Señor, mientras que algunos especulan que esta identificación en Juan 11 se refiere a la unción posterior en Juan 12, ¿por qué Juan necesitará hacer dicha referencia cuando la historia de Juan 11 fluye correctamente en la historia de Juan 12? Lo más probable, la identificación se refiere a una acción anterior, a saber, la historia en la casa de Simón el Fariseo. Si este argumento es válido, entonces María Magdalena, la mujer penitente, y María de Betania son la misma persona. Por supuesto, todavía nos quedamos con un poco de misterio. Sin embargo, estoy de acuerdo con el Papa San Gregorio, que llegó a la conclusión: la que Lucas llama mujer pecadora, a quien Juan llama María de Betania, de la cual creemos que es la María de la cual 7 demonios fueron expulsados, de acuerdo con Marcos. Santa María Magdalena, la pecadora arrepentida, que encuentra tanto el perdón y la amistad con el Señor, que permaneció fiel a los pies de la cruz y que vio al Señor resucitado, es un poderoso ejemplo para cada creyente. La tradición posterior. En definitiva, lo más seguro que se conoce de María Magdalena es que Jesús expulsó 7 demonios de ella, que era una seguidora de Jesús y que posiblemente tuviera dinero como las otras mujeres que seguían a Jesús y lo patrocinaban, que estuvo a los pies de la cruz cuando la crucifixión y muerte, que fue al sepulcro y después vio a Jesús resucitado. María Magdalena sería originaria de la pequeña ciudad de Magdala, a orillas del lago de Genesaret, entre las ciudades de Cafarnaúm y Tiberíades, donde hay un pequeño pueblo que se llama Megdel, pero la tradición dice que era una mujer bonita y que llevó una vida pecaminosa antes de conocer a Jesucristo. La Escritura no nos dice nada acerca de la vida de María Magdalena después de la resurrección de Cristo. Probablemente haya quedado con los apóstoles en oración y haya sido parte de las primeras comunidades cristianas. También dice la tradición que partió de Jerusalén a predicar en Italia y especialmente en Roma, y ella predicaba específicamente: «He visto al Señor». Algo que relata la tradición es que visitó al emperador Tiberio y le proclamó la resurrección de Jesucristo, y en esa oportunidad le llevó un huevo rojo como símbolo de tal resurrección, y ahí nació la costumbre de darse huevos pascuales el día de la resurrección. Incluso se han encontrado pergaminos que contienen una oración de bendición de los huevos de Pascua. También le proclamó a Tiberio que Jesús era un hombre santo que hacía milagros porque era poderoso ante Dios y que había sido ejecutado por orden del procurador Poncio Pilato por instigación de los sumos sacerdotes judíos. María Magdalena conoció a San Pablo en Roma y trabajó con él un par de años. Ya entrada en edad, se habría mudado a Éfeso, donde siguió trabajando incesantemente junto al apóstol Juan, y allí terminó su vida terrenal y fue sepultada. En el siglo IX, sus reliquias fueron transferidas a Constantinopla y colocadas en la iglesia de San Lázaro. Los cruzados luego la trasladaron a Roma, donde han permanecido bajo el altar de la Catedral de Letrán, pero también se dice que parte de esas reliquias se encuentran en Provence, Francia, donde se construyó una espléndida iglesia en su honor.